Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos todos. Les damos una cordial bienvenida al inicio del programa de conferencias de la Semana de Ingeniería Química 2024. Esta tarde tenemos a los conferencistas en la sección de sostenibilidad y agua, que generosamente nos brindarán sus experiencias y conocimientos a los presentes, y a través de nuestro canal de CIP TV, que estamos en conexión con ellos, a todo el Perú, o a todo aquel que acceda a nuestras líneas de canal por Facebook y CIP TV. Muy buenas tardes a todos ellos. La conferencia que inicia la rueda en este programa es la evolución de la ósmosis inversa en Chile, la experiencia de la empresa Aire en Chile. El expositor es el señor Michel Fortiul, que es gerente técnico de Aire S.A. Él es químico de la Universidad Tecnológica de Chile, especialista en ósmosis inversa e instrumentación analítica, gerente técnico de Aire S.A. y lidera proyectos de innovación y desarrollo en producción y depuración de agua. Relator de conferencias de ósmosis inversa y problemáticas del agua en congresos internacionales como el ADIR, GECAMIN, AIDIS, entre otras capacitaciones y seminarios a nivel internacional en el área de la ósmosis inversa. Gran experiencia del señor Michel Fortiul y gran persona que nos ha venido acompañando últimamente en las capacitaciones que hemos realizado aquí en el Colegio de Ingenieros. Invito al señor Michel Fortiul a brindarnos su conferencia. Muchas gracias. Los que no están se lo pierden. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros de Lima, CIP Lima. Espero ser claro en el idioma. Sé que los chilenos hablamos un poco rápido, entonces voy a tratar de hablar un poquito más lento. Nos invitaron a hacer un curso, una presentación sobre la desalación en Chile. La verdad es que nosotros tenemos bastante experiencia en desalación, agua de mar y agua de pozo, pero tenemos bastante autoridad en lo que hacemos. Entonces, un poco redirigimos el tema a hablar un poco de lo que es la historia en Chile, pero más bien enfocado a lo que hacemos nosotros como empresa en el país y contarles desde el punto de vista de Aire, desde nuestra experiencia, la mirada y cómo ha ido evolucionando y cuál ha sido el aporte de nuestra empresa a la desalinización en Chile.
En marzo del año pasado, en el 2023, se publicó el primer catastro de plantas desaladoras de agua de mar, con capacidad de producción de 70 metros cúbicos, que vienen siendo aproximadamente 20 litros por segundo. Aproximadamente 22 plantas arrojó este catastro, que están en operación, sin contar las que están fuera de servicio, y tienen una capacidad total de producción de 8.200 litros por segundo, que se transforma en 700 y algo metros cúbicos por hora, ¿ya? Unos 700.000 metros cúbicos por día de producción de agua desalada, específicamente lo que es agua de mar. Proyectando también para el año 2028 cerca de 25.000 litros por segundo, sumando los proyectos que están en evaluación hasta la fecha. CONSA, el año 2022, inauguró su planta que está en Caldera, la primera planta estatal. ¿Ya? Esta planta se llevó el premio a la planta que genera menor impacto ambiental, una planta con una buena capacidad de producción, con promesas de llegar a producir 1.200 litros por segundo. Se muestra un listado de las plantas principales que hay en la actualidad en el país. Estuve revisando, faltan bastantes plantas acá en este listado. Esta es una publicación de un diario financiero. Veo que no está Chanavallita, que es una planta que está en Iquique, que suministra agua potable a una comunidad rural, una comunidad costera. Hablando un poco de la historia del desarrollo de la osmosis en Chile, el año 1998, la primera planta de agua de pozo fue la planta que está en Arica, en el Valle de Utah. Tiene una capacidad de producción de 24.000 metros cúbicos por día. Es una planta para agua salobre, con una problemática específica de sílice. San Pedro de Atacama es una comunidad que está en San Pedro de Atacama. Ellos son una APR. La APR es una comunidad que recibe un proyecto del Estado para producción de agua potable, a través siempre de osmosis inversa. Ahora voy a empezar a mezclar un poco lo que es osmosis inversa de agua de mar y osmosis inversa para agua de pozo. PDN, la planta desaladora norte de agua de Antofagasta, inauguró su operación en el año 2023 con una capacidad de producción en ese momento de 600 litros por segundo. En Aguas Chañar, en Copiapó, Diego Almagro utiliza agua de deshielo de los glaciares de El Salvador para producir agua potable también para la localidad. Y a partir del siglo XXI ya esto se empezó a masificar. De ahí en más empezó a crecer la cantidad de plantas que habían en Chile para distintos tipos de aplicaciones, y se impulsó el uso de esta tecnología para comunidades, sí ciudades, pero también comunidades. Empezó a hacerse cada vez más masivo. Actualmente en Chile hay 16 comunidades que cuentan con plantas de osmosis inversa para producción de su agua potable. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obra Hidráulica, quien otorga los recursos y gestiona el proyecto para la instalación de estos sistemas, pero son los mismos las comunidades quienes después tienen que seguir administrando y operando estos sistemas. Los distintos tipos de agua que se someten a osmosis inversa, las distintas entidades que participan en la producción de agua, ya sean privadas o sean estatales, hace necesario un programa que sea robusto, que funcione siempre, de capacitaciones, de soporte técnico, de desarrollo de productos específicos para las problemáticas que puedan surgir en esos sistemas de osmosis, basado y respaldado o sustentado en la cadena de proveedores. Bajo este escenario se hace relevante una libre competencia, esto apuntando a que se desarrollen nuevas tecnologías y que ingresen al país nuevas tecnologías, específicamente en los procesos de mantenimiento. ¿Ya? La osmosis inversa se encuentra a través del tiempo con problemáticas complejas de resolver, sobre todo en las plantas desalinizadoras de agua de mar.
En este caso, la mayor problemática en las plantas de agua de mar es el ensuciamiento por sólidos suspendidos, principalmente material biológico. Y que este es cambiante a través del año. En invierno el agua se mantiene tranquila, en verano se generan los blooms de algas, mareas rojas y demás, incluyendo mareas, llegando a presentar índices de ensuciamiento, SDI, del orden de 5,5. Ya eso va a impactar directamente en la frecuencia de limpiezas que se generen a estas plantas. ¿Cuál es la metodología que planteamos nosotros frente a esta problemática que hay que mantener a raya, ¿cierto? Hay que mantener controlada con la generación de distintos procesos? Análisis de datos. Las plantas de osmosis inversa requieren de sistemas de control muy minuciosos, con el control de los parámetros operacionales históricos, diariamente a través del tiempo. Se hacen diferentes estudios para poder determinar cuáles son las causas. Esto se llama autopsias de membrana, que consideran diferentes tipos de análisis. Con esos dos ítems, posteriormente se desarrolla un procedimiento de limpieza química con diferentes tipos de limpiadores específicos para resolver las problemáticas de cada una de las plantas. ¿Ya? Cada planta tiene su problemática en específica dependiendo de su diseño, de su configuración, pero también de las características del medio ambiente en donde esté instalada esa planta. ¿Okay? Finalmente, los procedimientos que se desarrollan con todo este conjunto de información se lleva a cabo en planta, se valida bajo un seguimiento permanente. Esta planilla es muy común en lo que es la operación de una planta de osmosis inversa, se llama planilla normalizada o gráfico de datos normalizados, que es una corrección de datos para estandarizar distintas condiciones de operación. Y podemos ver a través de ciertos eventos cuando se van generando las mantenciones para poder ver cuál es la frecuencia que necesitan estos sistemas para hacer los mantenimientos preventivos y o correctivos. Podemos ver también el paso de sales, el flujo, el gráfico que muestra ahora muestra el diferencial de presión, cómo se comporta el sistema. Este gráfico muestra cómo se mantiene en calidad el sistema. Podemos ver que hay un incremento leve, datos que son erráticos, pueden deberse a instrumentación, y el flujo, cómo se va comportando a través del tiempo. Lo ideal es que un sistema de osmosis inversa tenga una durabilidad de sus membranas de 5 años. Y cuando hay muchos eventos de ensuciamiento, estos eventos pueden generar un incremento en el costo de operación. Este estudio se extrajeron una serie de membranas. Siempre cuando se hace un estudio, una autopsia de membrana, se toman las primeras membranas y las últimas membranas. Podemos ver que en el caso de la membrana 1B y 1C, que son las primeras posiciones, el peso es de 21 kilogramos, siendo que las últimas membranas del mismo sistema tienen el peso nominal. Prácticamente no han tenido un impacto por el ensuciamiento que se genera producto de las condiciones ambientales. En la autopsia de membrana se hace inspección visual, test de integridad, prueba ácida, test Fujiwara para determinar si es que hay algún tipo de daño químico producto de la operación misma. Se hace pruebas de funcionamiento de la membrana en equipos especiales para ver los flujos, para validar la membrana. Microscopía óptica, microscopio electrónico de zonas específicas, microscopio óptico de zonas macro, en donde se determina la naturaleza y se puede ver la topografía de la superficie de la membrana. Podemos encontrar distintos componentes que pueden estar pasando en la membrana. Esto es una diatomea. Se entiende siempre que un sistema de osmosis inversa tiene un pretratamiento que debería remover del agua todo lo que es sólido suspendido, las bacterias, las partículas resuspendidas del fondo, la materia orgánica. Por lo tanto, no deberían llegar este tipo de partículas hacia la membrana. Cada vez que se introducen estos elementos a la membrana, se incrementa la presión, por lo tanto, el consumo energético. El consumo energético de una planta en régimen normal es de 3.8 a 4 kilowatts por metro cúbico de agua producido.
Una vez que se ejecuta un procedimiento de limpieza o que se desarrolla un procedimiento de limpieza, estos son los puntos que debemos tener siempre en consideración. Son puntos muy importantes. El técnico debería ser capaz de identificar cuáles son las variables y los rangos en donde nos podemos mover. Tenemos pH, temperatura, los químicos limpiadores que, aunque sean formulados o sean genéricos, deben estar de acorde al tipo de ensuciamiento, los tiempos de estrategia, remojo y recirculación. El pH ayuda a solubilizar, ¿cierto? Los químicos limpiadores de alto pH ayudan a solubilizar materia orgánica, algunos inorgánicos, también ayudan a disolver algunos hidrocarburos a través de lo que es la saponificación, manteniendo siempre las características que el fabricante de las membranas nos está indicando. Si es que nos pasamos un poco en los parámetros, podemos generar un daño en las membranas. Para hacer una idea, una membrana tiene un costo de alrededor de $600 a $800, dependiendo de la marca. La planta para potabilizar agua potable, agua de mar, más grande que hay en Chile, tiene 12.000 membranas. Hay que cuidar esas membranas, hay mucho costo. Se hace necesario respetar las condiciones y buscar cuál es la mejor forma de mantener la productividad. Estamos hablando en esta planta de alrededor de 100.000 metros cúbicos día en Antofagasta. La temperatura nos ayuda un poco también a incrementar el trabajo del pH, ayuda a que la biopelícula que se va generando con las partículas sean más fácilmente removidas y, nuevamente, respetando las condiciones indicadas por los fabricantes de las membranas. Recirculación se refiere a un flujo permanente en un sistema, en un circuito cerrado. Esto nos ayuda a arrastrar estos sólidos suspendidos que están ingresando a la membrana, los cuales son retenidos después en el sistema de filtración. No podemos pasar las especificaciones técnicas de los fabricantes, ya que esto puede resultar en un telescopamiento, que es una falla técnica donde la membrana se desarma internamente. Las membranas de osmosis inversa son muy delicadas. Necesitamos cumplir a cabalidad con las indicaciones técnicas de los fabricantes de las membranas. El remojo, como lo indica, ayuda igual a profundizar. El limpiador penetra en el ensuciamiento. Una planta de agua de mar trabaja aproximadamente 700 a 800 PSI, ¿cierto? Hasta 1200 las que son más exigidas. Estamos hablando de 52 a 70 bar de presión. Utilizar una membrana con ensuciamiento sin hacer la mantención correctiva pertinente genera un endurecimiento de este ensuciamiento en la membrana, disminuyendo su superficie activa, su productividad y acelerando el recambio. La estructura química de la poliamida, que es una parte de la membrana, o es la membrana en específico donde se genera el rechazo de sales, y aquí una parte que siempre me gusta dejarla bien claro: la osmosis inversa no es un filtro, su mecanismo de separación de sales no es a través del tamaño de partícula, sino que es un fenómeno y un proceso electroquímico. Esta poliamida tiene carga aniónica. En algunos casos en donde se generan procedimientos mal ejecutados, esta carga aniónica se polariza y genera un deterioro prematuro en la membrana. Cuando uno hace una generación o una formulación, debe tener en consideración asuntos que suceden a nivel microscópico. Las bacterias en general generan lipopolisacáridos hacia su exterior. Estos lipopolisacáridos tienen carga aniónica negativa en la superficie, negativo con negativo se repele, por lo tanto necesita siempre de algún ion metálico con carga positiva para mantenerse agarrado. Es como se dan de la mano a través de una partícula o de un ion positivo. Cuando se genera un producto de limpieza, tenemos que retirar este calcio o este elemento positivo. Esta molécula que se llama etilendiamín tetracético es la encargada de llevarse esto. ¿Cuál es la diferencia entre que lo usemos o no lo usemos? Se ve claramente en el gráfico. Tenemos a pH 11, logramos una disminución en 20 minutos y en 60 minutos de menos del 20%. Solamente con la dosificación de este producto incrementamos esa remoción del ensuciamiento. De ahí la importancia de desarrollar productos específicos
para la mantención de las membranas sin generarles daños. Esta molécula es biodegradable y también se usa en grado alimento. Esa es la fórmula de esta molécula. Una molécula como un pulpo, siempre actúa de 1 por 1, es decir, una molécula atrapa un átomo de calcio. El tripolifosfato, otra molécula que se usa bastante, también es un secuestrante de iones de calcio y magnesio, pero al mismo tiempo se absorbe en los sólidos suspendidos coloidales que están adheridos en la superficie de la membrana, dispersándolos, levantándolos para que puedan salir. Los surfactantes para generar micelas ayudan a disolver las grasas. Percarbonato ayudan a entregar oxígeno para evitar el crecimiento de bacterias formadoras de limo, de biopelículas en las membranas, biofilm. Ácido cítrico para remover el fierro o el hierro que se pueda depositar. El hierro tiene efecto coagulante, es muy amigo de pegarse casi en cualquier superficie. Se complementa con un sistema modular de investigación y desarrollo. Esta planta modular se lleva a los lugares en donde se va a hacer el estudio, en condiciones de terreno, con agua en flujo permanente. Ahí está esa planta en agua Antofagasta, está en Copiapó, en la montaña. El estudio se realizó con una serie de pruebas, ¿ya? En limpieza alcalina, tanto como en la limpieza ácida, para cada una de estas membranas. Esas son las muestras que se recogen del ensuciamiento una vez que se está ejecutando el estudio de limpieza pertinente para ese tipo de membrana. Otra membrana, tenemos lo mismo, esas son las condiciones que se usan, se hacen variaciones en laboratorio. En las membranas del fondo, no olvidemos que la membrana número 1 son las primeras, las que están más sucias, las segundas son las que están al final, que reciben menos ensuciamiento. Aquí tenemos una tabla con los resultados, ya podemos ver en la parte superior lo que nos indica el fabricante, en color verde, la condición inicial de la membrana, el resultado posterior a la limpieza alcalina y el resultado posterior a la limpieza ácida. Siempre que se genera un procedimiento de limpieza, para no generar una polarización en la carga aniónica de la membrana, se hace una limpieza alcalina y posteriormente se hace una limpieza ácida. Tenemos acá los resultados en porcentaje. Para la membrana número 2, primera posición. Para la membrana número 7, en la última membrana, son resultados bien alentadores. Siempre tenemos un incremento difícil que volvamos a recuperar lo que nos dice el fabricante. ¿Por qué sucede esto? Porque la membrana se está utilizando con un ensuciamiento que se empieza a endurecer, producto de la presión propia de los sistemas de osmosis inversa. Tenemos diferencia de peso logrado al final de las limpiezas. Esta es la condición inicial de la membrana y la condición final de la membrana. Un procedimiento de limpieza debe ser pulcro. ¿Qué sucede? El ensuciamiento atrae más ensuciamiento. La formación de cristales dentro de una membrana atrae más formación de cristales. Si un procedimiento de limpieza, de mantenimiento de una planta desalinizadora, no es capaz de remover todo el ensuciamiento, posteriormente tendremos una frecuencia de limpieza muy acelerada. Incremento en insumos químicos, paradas de planta, deterioro de membrana. Tenemos que generar un procedimiento de mantención de las membranas que sea capaz y que sea robusto para dejar la membrana idealmente lo más cercano a la condición de membrana nueva. Cuando eso no sucede, tenemos una vida útil mucho más corta. Como mencioné, una membrana cuesta alrededor de $600 o $800, dependiendo del tipo. Plantas que tienen 2.000 membranas, 3.000 membranas, deben tomar las precauciones para que esta situación se prolongue a través del tiempo. Acá tenemos el incremento
que se logró posterior al estudio. La planta estaba logrando posterior a la ejecución de las limpiezas de rutina que estaba manteniendo. Este promedio de resultados que se observa acá, 21 en el caso 1, con el estudio logramos 23, septiembre 24, logramos una cuota un poco más baja, de 19% de recuperación llegamos a 23%, y siempre en la época de verano esas recuperaciones son un poco más acotadas. Las conclusiones para este estudio, esta es la última PPT, la última pantalla, es que a través de la generación de un buen estudio, de un buen seguimiento, de un buen programa de control, ya sean plantas de osmosis inversa para agua salobre o para agua de mar, nos generan una extensión en la frecuencia de los mantenimientos de las plantas de osmosis en su corazón, que son las membranas, en la parte más importante de un sistema de osmosis inversa. Estamos claros que están los sistemas de bombeo, sensores, el consumo energético, pero todo esto se ve en desmedro cada vez que se acortan las frecuencias de limpieza. Los procedimientos se tienen que instaurar, procedimientos enérgicos, que sean para situaciones críticas, y también procedimientos preventivos. Y finalmente, buscar la reducción del consumo de insumos químicos. Sabemos que los insumos químicos no son bien vistos, ¿cierto? Que tenemos que tratarlos, que nos generan un costo posterior, principalmente a las empresas que tienen su planta desalinizadora, porque tienen que hacer un tratamiento para hacer la descarga hacia el mar. Muchas gracias. Ya se apagó esto.